Hay hombres que encienden velas y hay quienes intentan encender el sol mismo. El viento sopla sobre Roma. El aroma del incienso se mezcla con el sudor de los guerreros. Y allí está él, arrodillado ante el altar, con el cuerpo pesado por la batalla, pero con el alma encendida por un propósito que trasciende la humanidad. Cuando el Papa le coloca la corona en la cabeza, la multitud estalla en vítores, pero dentro del pecho de Carlos Magno, el silencio es absoluto. En ese momento, cree que no solo está gobernando, sino recrear el mundo. Siente el oro de la corona como una carga y una promesa a la vez. El imperio que surge bajo sus pies está hecho de fe y hierro. Europa, antaño dividida, ahora late a un solo ritmo, como si el latido del emperador marcara el tiempo del continente. Carlos cree que Dios lo ha elegido, que su misión no es solo gobernar a los hombres, sino ordenar el caos, como si la creación misma aún estuviera incompleta y él fuera el nuevo artesano del universo. Los muros crecen, los caminos se abren, los monasterios florecen entre los bosques, cada martillazo es una plegaria, cada piedra un verso. El mundo, poco a poco, se doblega a tu voluntad, pero cuanto más crece su poder, más se aleja de la paz. En los salones de Aquisgrán, el aire huele a cera derretida y ambición. El sonido de los monjes copiando manuscritos se mezcla con el murmullo de los consejeros. Carlos desea más que victorias. Quiere inmortalidad. Crea escuelas, leyes, calendarios. Cree conocimiento puede dominar el tiempo, que la escritura puede inmortalizar lo que el cuerpo no puede. Es un emperador y al mismo tiempo un soñador. Intenta capturar la eternidad en páginas, pero hay algo inquieto en sus ojos. Entre victorias y oraciones, comienza a preguntarse, ¿y si el tiempo también me está observando? Por la noche, cuando todos duermen, él recorre los pasillos del palacio. Las antorchas titilan, proyectando sombras que parecen recuerdos. Toca las frías columnas de piedra y susurra, que todo esto dure más que yo, pero el tiempo invisible y paciente solo sonríe. En las batallas, su nombre se convierte en un grito. En los templos, su imagen se convierte en un icono. Y en los libros, su sueño se convierte en leyenda. Pero incluso revestido de gloria, se da cuenta de que el poder es como una llama. Cuanto más brilla, más consume lo que lo sostiene. El imperio crece, pero también se fragmenta. Cada nueva conquista conlleva más exigencias, más guerra, más derramamiento de sangre. Y el hombre que quería unir el mundo comienza, sin darse cuenta, a dividirse en su interior. Hay una escena que pocos han registrado, una de las más humanas de su vida. Una noche de invierno, Carlos visita a un monje moribundo que pasa sus últimos momentos recitando salmos. El emperador toma la frágil mano y pregunta, «Dime, hermano, ¿qué queda cuando todo pasa?» El monje sonríe, con los ojos casi cerrados. Solo lo que no intenta permanecer. Estas palabras lo persiguen. Carlos entiende, pero no lo acepta. Como alquimista del destino, todavía intenta transformar su vida en oro eterno. Quiere grabar su nombre no solo en las piedras, sino en las mentes de los siglos. Y para hacer esto, necesita moldear no solo el imperio, sino también el tiempo mesí. A partir de ese momento su ambición cambia de forma. Ya no pretende simplemente gobernar tierras, quiere gobernar calendarios, campanas y horas. Quiere que su voluntad se convierta en la brújula de la historia misma. Y así nació una era que los siglos llamarían Renacimiento carolingio. Pero detrás del esplendor cultural y espiritual, hay una verdad que arde en silencio. Cuanto más intenta el hombre ser eterno, más se convierte en rehén de aquello que se le escapa de entre los dedos. El momento presente, el fuego que encendió ahora quema al mundo y a él mismo. Y cuando mira por la ventana del palacio, viendo la luna reflejada en el río, siente algo que lo corona y lo condena. La certeza de que creó un imperio para vencer a la muerte,
y terminó siendo derrotado por el tiempo. Cuando el hombre intenta imitar a los dioses, el universo lo observa en silencio y espera el momento de recordarle que es polvo. En el próximo capítulo, veremos cómo este sueño de eternidad se convierte en un laberinto. Suscribir, y ven conmigo a entender el precio de querer ser recordado por siempre. Cuando el hombre intenta medir el tiempo comienza a medir al hombre. La campana de Aquisgrán resuena al amanecer. El sonido atraviesa la niebla como un recordatorio de la eternidad. En las torres del palacio, el aire es fresco, casi sagrado. Dentro, Carlos Magno observa mapas, manuscritos y relojes rudimentarios. Cada manecilla es un intento de captar lo invisible. El emperador que conquistó reinos ahora libra otra batalla: dominar el tiempo. Él cree que si puede organizar el caos de las horas, puede darle al mundo algo que ni siquiera los dioses tienen: el orden eterno. Crea escuelas donde los monjes registran el paso de los días. Reúne a sabios para medir el movimiento de las estrellas. Intenta unificar calendarios y armonizar el ritmo de las oraciones y las cosechas. Tu imperio se convierte en un gigantesco reloj viviente. Engranajes de fe y disciplina giran bajo tu mando. Pero el tiempo es el enemigo más astuto. No ataca de frente, carcome los bordes. Mientras Carlos intenta fijar la eternidad en un pergamino, el tiempo sopla cenizas sobre sus victorias. En pueblos lejanos, los campesinos todavía viven como antes, ajenos al nuevo ritmo del imperio. El mundo no se dobla tan fácilmente. El tiempo, a diferencia de los ejércitos, no teme al poder. Aún así, Carlos persiste. Él recorre sus tierras, cabalgando a través de bosques y montañas, sintiendo el viento frío cortarle el rostro. En cada ciudad ordena que se construya una iglesia, no solo como casa de Dios, sino como periodo de tiempo. Cada campana, cada ritual, cada himno, es una forma de registrar tu presencia en el tejido invisible de la historia, como si dijera: mientras tú oras, yo existo. Una noche, en una habitación iluminada con antorchas, convoca a su consejero más confiable. Si logro que todo el mundo siga el mismo calendario, dice Carlos en voz baja, entonces el tiempo me obedecerá. El consejero lo mira vacilante. Majestad, el tiempo no se obedece, se acepta. Carlos se ríe, pero es una risa cansada. No, amigo mío, el tiempo es como un caballo salvaje, y yo nací para domarlo. Pero dentro de él algo comienza a romperse. Las manos que creó giran pero no lo liberan. Cada hora señalada parece recordarle aquello que se escapa. El hombre que quería ser eterno ahora se ve a sí mismo atrapado en el mismo mecanismo de la eternidad. Las paredes de Aquisgrán se convierten en espejos. En cada piedra ve el reflejo de un imperio que respira, pero también envejece. Y en los amaneceres silenciosos, el emperador siente que su corazón late como un reloj. Cada latido es un cruel recordatorio. El tiempo también corre dentro de mí. En la cúspide de su gloria, Carlos se da cuenta de algo inquietante. Cuanto más intentas organizar el mundo, más te alejas de la esencia de la vida. Transforma el caos en un sistema, pero pierde la poesía del momento. El tiempo, que una vez le obedecía, ahora lo devora a un ritmo constante, como un río que se traga al propio constructor del puente. Durante una celebración, entre el resplandor de las vidrieras y el coro de monjes, Carlos observa cómo el sol cruza lentamente la catedral. La luz, suave y dorada, toca tu rostro y luego desaparece. En este simple movimiento comprende algo que ningún trono podría enseñar. El tiempo no se conquista, solo se contempla, pero ya es demasiado tarde. El imperio está en su apogeo, pero el hombre está agotado. El reloj que construyó sigue girando, incluso cuando quiere detenerlo. El sueño de la eternidad comienza a pesar como hierro, y por primera vez el emperador siente miedo, no de enemigos, no de batallas, sino de desaparecer.
como si el tiempo mismo borrara su nombre de las arenas de la historia. En un último gesto de orgullo, ordena forjar un reloj de arena en oro. Dice que ahora el tiempo solo correrá en sus manos. Pero cuando ve caer los granos, siente la ironía más amarga de todas. El oro brilla, pero el tiempo corre. Carlomagno, el hombre que quería organizar el mundo, se da cuenta de que no hay reloj capaz de marcar la eternidad. Y el mismo fuego que lo impulsaba, ahora lo consume lentamente. Algunos imperios se construyen con espadas, otros con ideas, pero todos son destruidos por el mismo enemigo invisible, el tiempo. En el próximo capítulo veremos cómo este resplandor de gloria comienza a transformarse en sombra, y cómo incluso el más grande de los reyes deberá un día arrodillarse ante lo inevitable, suscribir, y ven a comprender el momento en que lo eterno comenzó a desmoronarse. Todo imperio nace de un sueño, y muere en el momento en que el sueño se cree real. La noche cubre a Aquisgrán como un denso velo. Afuera, el viento sopla entre los muros del palacio, trayendo el lejano sonido de las campanas, antaño símbolo de poder, ahora eco de soledad. Dentro de los pasillos, el fuego aún arde en las antorchas, pero el hombre que tiene delante ya no es el mismo. Carlomagno, el conquistador de mundos, el señor del tiempo, se enfrenta ahora a su propia sombra proyectada sobre las frías piedras, y se da cuenta de que el enemigo al que temía nunca fue el tiempo, sino sí mismo. El cuerpo está envejecido, pero la mirada aún conserva la chispa de alguien que creía haber sido elegido por los dioses. Las arrugas son mapas del imperio que construyó y de las guerras que libró dentro de su propia alma. Toca el oro de la corona, siente su peso y susurra: «Nada es más pesado que lo que deseaste para siempre». El imperio, antaño sólido como el mármol, empieza a resquebrajarse desde dentro. Los hijos disputan herencias, los asesores conspiran. La misma llama que unió al mundo ahora enciende el trono. Cada reino quiere su parte, cada voz quiere su poder. Y el hombre que construyó la unidad ahora observa impotente como fragmentación de la eternidad. Llegan mensajeros con noticias amargas. Las fronteras sangran, las ciudades murmuran. El reloj que él creó sigue funcionando, pero ya no marca el tiempo del imperio, sino la cuenta regresiva de su propia gloria. Carlos siente que el tiempo, que antes intentaba controlar, ahora lo mira fijamente, con misericordia. Una tarde sale solo a los jardines del palacio. Los árboles, antiguos como su ambición, se mecen con el viento. Cada hoja que cae parece susurrar el mismo secreto. Todo lo que nace del orgullo muere de agotamiento. Camina lentamente, como si atravesara un campo de recuerdos. Las voces de los soldados, los cantos de los monjes, las risas de los niños, todo se funde en un murmullo distante, como si el pasado lo llamara. En una de las últimas audiencias, un monje le trae manuscrito. Es una crónica del imperio, llena de alabanzas y victorias. Pero mientras lo lee, el emperador se siente incómodo. Falta algo, falta la verdad. Pide pluma y tintero, y con manos temblorosas escribe en el margen: «El hombre no crea la eternidad, solo la ilusión de ella». Y allí, entre líneas que deberían glorificarlo, finalmente confiesa: el imperio era solo un espejo que reflejaba su propio intento de ser más que humano, porque en el fondo, todo poder es un disfraz del miedo a desaparecer. El tiempo, ese escultor invisible, comienza a borrar lentamente los bordes de la leyenda. Los castillos permanecen, pero la voz del rey se debilita. Las alianzas están rotas, los niños están divididos, el pueblo está confundido. Carlos se da cuenta de que lo que intentó inmortalizar ahora desaparece como arena entre sus dedos. Y en ese colapso silencioso, algo sagrado sucede: el aceptado. La última noche antes de enfermarse, Carlos pide dormir en las piedras de la capilla, no en el lecho real.
Quiero sentir el suelo, quiero recordar que es polvo. Mientras el frío lo envuelve, mira la llama de la vela y murmura: todo lo que intenté dominar ya me poseía. Las palabras se pierden en las sombras, como si el universo las escuchara en respetuoso silencio. Cuando llega el amanecer, el imperio despierta sin el eco de los pasos del rey. La corona permanece en el altar, intacta, y el reloj que había construido, el que simbolizaba su dominio sobre el tiempo, deja de girar, sin que nadie lo toque, como si el tiempo mismo rindiera homenaje a quien se atrevió a desafiarlo. En los siglos siguientes, la gente recordaría su nombre como el de un gigante, pero pocos entenderían que, detrás del conquistador, había un hombre que solo quería que su vida significara algo más allá del momento. Cuando el hombre se da cuenta de que es polvo, comienza a comprender la eternidad, y tal vez al final, esta fue la mayor victoria de Carlomagno. No dominar el tiempo, sino descubrir que el tiempo es el verdadero rey. En el próximo capítulo exploraremos las ruinas y los ecos de ese imperio. Vea cómo su sombra moldeó el futuro de Europa y por qué, incluso después de 1000 años, la ambición de ser eternos aún vive dentro de nosotros. Suscribir y acompáñame a comprender lo que realmente queda de un imperio que intentó vencer al tiempo. Algunos hombres dejan monumentos, otros dejan ecos, y hay quienes, excepcionalmente, dejan preguntas. El viento sopla entre las ruinas de Aquisgrán, donde piedras antiguas aún susurran historias que el tiempo no ha podido borrar. Allí, entre columnas rotas y sombras doradas por el atardecer, el nombre de Carlomagno todavía respirando. No como un rey lejano, sino como un espejo de lo que el ser humano siempre ha sido, una criatura que sueña con superar su propia finitud. Han pasado siglos, han surgido y caído imperios, pero el impulso que impulsó a Carlos todavía late dentro de nosotros. Queremos dominar el tiempo, queremos dejar huella, queremos que el mundo nos recuerde. Construimos rascacielos, escribimos libros, construimos imperios digitales y en el fondo estamos repitiendo el gesto de un hombre que creyó que podía dar forma a la eternidad con sus propias manos. Carlomagno no sobrevivió físicamente, pero sobrevivió en forma de idea. Fue el arquitecto invisible de una Europa que aún hoy conserva las huellas de su ambición: escuelas, leyes, lenguas, fronteras, sueños. Su imperio se derrumbó, pero su visión fue una semilla. Y cada generación que intenta crear orden a partir del caos, sin saberlo, lleva consigo la chispa que él encendió hace 1000 años. Sin embargo, su mayor legado no fue ni el poder ni la gloria. Fue la advertencia silenciosa de que el hombre que intenta ser eterno descubre los límites de su propia alma, porque el tiempo no se puede domar, pero sí se puede entender, y quien entiende el tiempo se entiende a sí mismo. Hoy, cuando miramos los relojes digitales que brillan en nuestras manos, todavía estamos en diálogo con él. Cada segundo que pasa es el mismo al que intentó aferrarse. Cada amanecer es un recordatorio de que la eternidad no está en durar, sino en sentir el momento antes de irse. Carlos, el emperador del tiempo, ha muerto, pero su pregunta sigue viva, atravesando los siglos como una flecha invisible. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que te han dado? Tal vez este sea el verdadero imperio, el que no necesita muros, ni ejércitos, ni coronas. Un imperio construido dentro de cada ser humano que decide vivir con propósito, intensidad y presencia. Porque la eternidad no es una línea en el futuro, es la conciencia de la hora. Y mientras las nubes se mueven sobre las ruinas de su palacio, parece que el viento susurra una última lección. El hombre que quiso vencer al tiempo terminó enseñando al mundo a dar valor al momento. Si esta historia tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios ¿qué es para ti la eternidad? Y suscríbete, porque algunas historias no
pertenecen al pasado, siguen escribiéndose dentro de nosotros.